Muy buenas tardes con todos. El día de hoy, 17 de mayo, iniciamos la sesión 3 del grupo 2 de reprocesamiento. Gracias a la licenciada Susana Charcape por dirigir la presentación. Licenciada, ¿puede usted iniciar su clase? Muy buenas tardes. Veo que por ser domingo de repente y hemos estado celebrando el Día de la Madre la semana pasada, todavía se han incorporado a esta hora pocos alumnos, ¿no? Pero de todas maneras vamos empezando porque siempre la clase debe ser respetada el horario de inicio y está como de 6 a 8. Quisiera hacerles recordar de que la esterilización es una ciencia, ¿no? No prendo, y también para recalcarles que no prendo mi cámara porque a esta hora, justo en domingo, se pone inestable el internet por acá, por mi zona. Entonces, la esterilización no es un oficio, es una ciencia. Y justo hoy día tenía capacitación con el personal del Centro de Salud Progreso, 20 técnicos de enfermería, y cómo aún ahora, a estas alturas del siglo XXI, todavía se considera en algunos establecimientos de salud periféricos a la esterilización como un oficio, ¿no? Cómo han aprendido ellos y cómo todavía siguen con prácticas que no son correctas y que no son amigables con el ambiente, ¿no? Entonces, justo estamos tratando de mejorar esas prácticas a través de la capacitación, ¿no? Y esa es la única respuesta, creo, para mejorar todos nuestros procedimientos. Entonces, en este día nos toca tratar sobre el tema de la preparación, la inspección, preparación y empaque. Hoy día vamos a tratar de todo lo que se hace en la zona azul. Bueno, justo estaba participando de un congreso la semana pasada donde se hablaba de que hay mucha discusión, mucha controversia con respecto a denominarlas zona roja, zona azul y zona verde, ¿no? Hay todavía eso. En algunos hospitales le dicen zona negra, zona gris y zona blanca, ¿no? Pero lo usual es decirle roja, azul y verde, pero ahora, lo que ahora estamos, impulsando es decirle zona sucia o contaminada, cualquiera de las dos, zona limpia y zona estéril. Entonces vamos a ver cómo se mueven los vientos el avance en la esterilización para tomar una nomenclatura estándar, ¿no? Por ahora seguimos con la zona roja, con la zona azul y la verde, que en muchos de los hospitales en el Perú se le conoce así. Pero nosotros, y este es de repente un error mío, hemos debido de empezar por conocer o iniciar todo este curso por conocer a nuestro paciente. Digo nuestro paciente, asumiendo de que todas somos parte de una central de esterilización, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos en la formación preprofesional y también en el posgrado, siempre el objeto de nuestro estudio es nuestro paciente, ¿no? El ser humano. Entonces, cuando hacemos la formación preprofesional, conocemos de la anatomía, de la fisiología, para luego conocer de todo, la compleja estructura mental también, ¿no? Para nosotros poder dar un cuidado objetivo, científico, normativo, técnico. Pero nuestro paciente en central de esterilización es el instrumental, el dispositivo médico. Generalmente es el instrumental y las pinzas, ¿no? Porque ya les decía yo en la primera clase que dispositivo médico se le llama a todo lo que nosotros usamos para brindarle el cuidado y la atención al paciente, ¿no? Al ser humano. Entonces, para nosotros, nuestro paciente es una pinza Kosher y vamos a conocer cuáles son los problemas que puede aquejar a su anatomía, ¿no? La cremallera, todo lo que es con color rojo son los puntos de alto riesgo para que nuestro paciente pueda enfermar. Si hablamos de enfermedad, diremos corrosión por todo tipo, por sustancia orgánica, por agua dura, corrosión por oxidación, corrosión por picadura. Hay 11 tipos de corrosión. También las anías. Todo lo de azul son puntos que no, o son estructuras que no tienen, que tienen un mediano y bajo riesgo. Bordes, ese tipo de bordes lisos, siempre son de menor riesgo para la corrosión. El mango y la caja de trabas, sí, porque es el punto donde se unen las dos pinzas, ¿no? Y la mandíbula, por el hecho de que la cremallera tiene zonas, ranuradas, al igual que la mandíbula, tiene menor porcentaje de cromo, por lo cual le hace susceptible y tiene mayor cantidad de carbono, por lo cual le hace susceptible a la corrosión. Y tenemos nuestra pinza Adson, que tiene otra anatomía, ¿no? Y es el mango, que está de azul, con menor riesgo para la corrosión, el vértice,
donde se van a unir las dos ramas, que es el punto donde siempre se esconde las sustancias orgánicas como la sangre. Y la superficie de sujeción por estar ranurada. Es el punto por donde se coge la pinza, ¿no? Es la zona de mayor contacto, ¿no? Y contacto con guantes con sangre, con guantes con cloruro, etcétera, ¿no? Y las ramas. Las ramas no son bordes lisos y las mandíbulas, ¿no? Que son dentadas. Entonces, ahí es donde hay mayor acumulación de sustancia orgánica. Ese es nuestro paciente, ese es uno de nuestros pacientes más comunes. ¿Por qué? Porque generalmente en la mayoría de los hospitales siempre se hace más cirugía con instrumental convencional que con cirugía laparoscópica. Puede ser que en algunos hospitales, como por ejemplo en Lima, se haga más cirugía laparoscópica, ¿no? Pero todavía en hospitales de provincia todavía estamos nosotros con la mayor parte, el mayor porcentaje de cirugías con instrumental convencional. Y vamos a conocer al Instituto Americano de Hierro y Acero. Bueno, mi pronunciación no es buena, American Iron and Steel Institute, que es el Instituto Americano de Hierro y del Acero. Y es una asociación de productores de acero de Norteamérica, porque de ahí vamos a conocer de dónde viene la clasificación de nuestro instrumental, ¿no? Entonces, este instituto ha creado un sistema de clasificación para identificar diferentes tipos de acero, pero lo identifica por su composición química. ¿Cuál es el objetivo de este instituto, ¿no? De la adopción de esta nomenclatura, de estandarizar, ¿no? Ellos pretenden estandarizar para que las personas que trabajan con este instrumental de acero quirúrgico sepan exactamente qué están comprando. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte, las enfermeras que trabajamos en centro quirúrgico y central de esterilización, somos parte de comités, ¿no? De adquisición de instrumental. Y es ahí donde nosotros podemos brindar nuestra asesoría y dejar en claro nuestras competencias con respecto a esto. Por ejemplo, cuando vemos un instrumental que dice AISI 304, el código nos va a indicar que es un acero inoxidable, específico, con 18% de cromo y 8% de níquel, que esto es característico de los aceros de la serie 300 y esta composición, esta aleación les hace resistentes a la corrosión. Y ahora vamos a conocer los códigos. Dependiendo del tipo de acero, los códigos suelen tener de 3 a 4 dígitos. Por ejemplo, esta es la serie que ya hemos visto acá en el ejemplo anterior. La serie 300, como por ejemplo la 304 y 316, son aceros inoxidables austeníticos, así se llaman. Son los más comunes, no son magnéticos y tienen una excelente resistencia a la oxidación. Ustedes van a explicarse después cuando vayamos presentando las diapositivas, cuando vaya presentando las diapositivas, ustedes le van a dar razón a por qué algunos instrumentales se corroen, entre paréntesis, se oxidan más rápidos que otros, ¿ya? Ahí van a saber, entonces ahí viene su opinión técnica a la hora de formar parte de los comités de adquisición de instrumental, porque casi siempre nos ponen ahí, ¿no? Siempre está como presidente un médico, pero siempre nosotros, una o dos enfermeras están ahí dentro, una debe ser de central de esterilización y otra de centro quirúrgico, ¿no? Porque somos los que más conocemos del instrumental. Una instrumentista está obligada a conocer esto, está obligada, es responsable de tener estas competencias, este conocimiento, ¿para qué? Para que pueda coordinar con la enfermera de central en el mantenimiento de este instrumental, ¿no? Entonces, la serie, a continuación de la serie 400, como por ejemplo la AISI 420, 430, son aceros inoxidables ferríticos o martensíticos. Suelen ser magnéticos, es muy importante esto, saber y conocer cuál es el magnético y cuál no, y se caracterizan por su dureza. ¿Por qué? Porque tienen mayor presencia de carbono, que los hace que tengan más riesgo a la corrosión, pero les hacen más duros, ¿no? Y la serie 1000, que no es la que utilizamos nosotros, que es muy poco utilizada en nuestro campo, como por ejemplo la 1020, la 1045, que identifica los aceros al carbono. Eso no lo utilizamos nosotros, ¿no? Pero en la actualidad hay
otras especificaciones técnicas más estrictas, ¿no? Las que la dicta la ASTM, que también es una sociedad americana también de control de materiales, ¿no? Entonces, tienen un sistema de numeración ahí, SAE, que sigue siendo el estándar más usado a nivel comercial. O sea, existe esta sociedad americana también de hierro y acero, pero la que más se usa, sigue usándose, es la nomenclatura planteada por la ICE, el Instituto Americano de Hierro y el Acero. Muy bien, espero que si hay de repente una confusión al respecto, me lo digan para poder aclararles. Hasta ahora creo que está entendible, ¿no? De repente algunos lo conocen por primera vez, algunos ya lo conocen, ¿no? De repente, pero es para hacerles recordar. Muy bien, habíamos dicho que teníamos dos tipos de acero. El martensítico, perdón, es el primero que vamos a tratar. Acero martensítico o ferrítico, ¿no? Que es la serie 400. Este es un instrumental que requiere extrema dureza, resistencia al desgaste y capacidad de mantener un filo cortante, ¿no? Este filo cortante en su producción se ha endurecido mediante el tratamiento térmico, que también vamos a ver cómo se hace. Y tenemos el instrumental de corte, que es el uso más crítico de todo el instrumental, ¿no? De todos. Debe ser lo suficientemente duro para no perder el filo tras múltiples usos, corte y corte, corte y corte, y esterilizaciones. Había pues una práctica incorrecta que se decía de que las esterilizaciones o el someter al instrumental de filo y corte a altas temperaturas le quitaba el filo, pero no es así, eso no es correcto. Están preparados para eso. Por ejemplo, la hoja de bisturí. La tijera de mayo es una tijera que a veces se le conoce como tijera quirúrgica, pero todas las tijeras, Messenbau, las tijeras de Pot, las tijeras de Harrington, son tijeras que se le llama en forma general tijeras quirúrgicas, ¿no? Pero si nosotros es por decir pinzas hemostáticas. Nosotros sabemos que hay varios tipos de pinza hemostática, igualito. Es tijeras quirúrgicas, tijera de Mayo, tijera Messenbau, tijera de Pot, tijera Harrington y todas las tijeras que ustedes conocen. Las curetas que utilizan en cierto tipo de legrados, los cinceles y los osteótomos. Esos son ejemplos, hay más, de instrumental de acero que se hace con acero martensítico, ¿ya? Porque deben ser los más desafiantes, los más duros. Y tenemos también el instrumental de sujeción y agarre. Aunque no cortan, este instrumental son sometidos a mucha presión en sus puntas o articulaciones y necesitan rigidez para no deformarse. El ejemplo universal, las pinzas Kelly, son pinzas de agarre. Entonces, estas pinzas tienen que tener dureza, sobre todo en sus mandíbulas, porque en todos los equipos, los sets quirúrgicos, tenemos pinzas hemostáticas y Kellys, ¿no es cierto? Si es cirugía menor, tenemos las Halsted, ¿no? Pero si es cirugía mayor, tenemos Kellys. Kellys de 14, Kellys de 2. Por ejemplo, de 14 y de 12 en la cirugía menor, de 16 y 18 en las cirugías mayores, ¿no? Entonces, como son pinzas de presión y agarre, tienen que tener dureza. Y por eso se hacen con acero martensítico. Los portagujas, ¿no? Los portagujas que, por ejemplo, este es un portagujas Finochet, que también son utilizadas y a la hora de utilizarse se le hace fuerza y presión. Las Bacaus que siempre están reteniendo algo, siempre se utiliza, por ejemplo, hay cirujanos más antiguos que con las pinzas y el campo hacen separan, ¿no? Lo envuelven en el separador abdominal o suprapúbico y jalan y lo sostienen con contracción mecánica con este tipo de pinzas, ¿no? Y miren, ve, si ustedes pueden ver, una pinza nunca debe estar clampada de esa forma, ¿no? No en el último diente de la cremallera. Así no, le dan mayor presión a la caja de traba, ¿no? Y por eso que las pinzas se malogran, muchas veces se vencen.
También el acero martensítico o ferrítico está presente en el instrumental de odontología y traumatología, ¿no? Y como ya lo hemos visto, ¿no? Los osteótomos y los cinceles, ¿no? Y se emplea en instrumental, por ejemplo, en el perforador, ¿no? Casi todos aquí deben de conocer el perforador, ¿no? Que se utiliza mucho en traumatología, ¿no? Y debe estar preparados para resistir altas cargas mecánicas. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en odontología, las fresas. Y en traumatología, el destornillador. Muy bien, sigamos. Tienen un mayor contenido de carbono, este tipo de acero, lo que permite templarlos para que mantenga el filo, aunque son ligeramente menos resistentes a la corrosión que la serie 300. O sea, todo aquel instrumental que está hecho con acero martensítico o ferrítico, como se llama el acero, está elaborado con mayor cantidad, porcentaje de carbono. Eso lo hace más susceptible a la corrosión. Por eso que ustedes van a ver que las tijeras son las que se corroen, ¿sí? En menor tiempo. Y ustedes van a ver tipos de corrosiones más adelante y van a identificarlas. Porque no solamente la inspección lo hace la enfermera en central, también la enfermera de centro quirúrgico también hace la inspección de las pinzas y puede muy bien sugerir y coordinar con la enfermera de central para que ciertas pinzas se les deje de lado y se haga recambio de pinzas, ¿no? Quien tenga el patrimonio de las pinzas, muchas veces lo tiene centro quirúrgico y otras veces lo tiene central, ¿no? Al hacer la inspección, el personal de central de esterilización, si tiene el patrimonio de las pinzas nuevas, inmediatamente cambia. O si tiene la custodia también, ¿no? Inmediatamente lo cambia por una nueva, ¿no? Si presenta falla estructural o funcional. Entonces, que quede bien claro que la responsabilidad del mantenimiento de las pinzas tiene que ver mucho con la responsabilidad de la enfermera instrumentista y también principalmente de la enfermera que trabaja en central de esterilización. Muy bien, tenemos los aceros austeníticos, ¿no? De la serie 300. Más comunes, no son magnéticos, tienen una excelente resistencia a la corrosión. O sea, como tienen menos presencia, menos porcentaje de carbono y más de cromo, los hace resistentes a la corrosión, básicamente la oxidación, porque hay 11 tipos de corrosión. Y como cuando les enseñe, les muestre cómo se elabora una pinza, ustedes se van a dar cuenta que las estructuras de la pinza que son aserradas, las ranuradas, son las que tienen menos pulido. Y al tener menos pulido, le van a ser propensas, porque son más los martensíticos, y son las partes de las cremalleras y las partes de las mandíbulas, por ejemplo, ranuradas, son las que van a ser más susceptibles a corroerse, ¿ya? Entonces, hay dos factores, de qué están hechos y cómo están hechos. Entonces, el acero inoxidable austenítico, serie 300 como el 304 y el 316, se utiliza para instrumental y equipos donde la prioridad absoluta es la resistencia a la corrosión y la limpieza, por encima de la dureza o el filo. Muy bien, entonces, a diferencia del martensítico, este acero no se puede templar, o sea, no se puede endurecer más con el calor, pero es mucho más resistente a los químicos, la sangre y los procesos repetitivos de esterilización. ¿Por qué? Porque tiene más porcentaje de cromo. Tenemos el instrumental de exposición y retracción que debe estar en contacto prolongado con cavidades corporales con bastantes sustancias orgánicas y que las sustancias orgánicas corroen el acero quirúrgico, ¿no? Y fluidos sin oxidarse ni reaccionar químicamente. Por ejemplo, los separadores Diver, ¿no? Los separadores Diver son los separadores por excelencia de los set quirúrgicos de colecistectomía y laparotomía. Los espéculos que son conocidos por todos nosotros, ¿no? Cantidad. El espéculo siempre ingresa a la cavidad vaginal y siempre va a salir con sangre o secreción, ¿no? O sea, tiene estrecho contacto en todo su uso, tienen estrecho contacto con sustancias orgánicas, principalmente con sangre. Y las cánulas, ¿qué decir de las cánulas Yankauer, no? Entonces las cánulas, y todavía con ese tipo de lumen. Ojalá que en todos los hospitales tengamos los cepillos que se utilizan para lavar lúmenes.
Lamentablemente muchas veces no lo tenemos. ¿Y cómo lavamos? Le metemos, como dicen, jeringazo, dicen el personal que trabaja conmigo, ¿no? Jeringazo ahí, jeringa, a presión. Yo he comprado un cepillito bien parecido al que se lava los biberones, pero delgadito. Lo he conseguido, lo he comprado y con eso estamos lavando, porque nosotros nos cansamos de hacer requerimiento, ¿no? De pedido de cepillos que son hechos especialmente para lavar lúmenes y que los venden las empresas que venden los cepillos para lavar material convencional, ¿no? Y que no nos compran. Reiteramos, 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 nos compran. Así que por probar, he buscado y he encontrado ese tipo de cepillos y sí. Por ahí he de tener fotos, que si los encuentro, les presento el otro, en la última clase que tenemos el otro domingo para que vean cómo saca ese tipo de cepillo, por ejemplo, en las prostatectomías, cómo salen, ¿no? Tejidos de la... Ustedes saben que en la prostatectomía convencional lo que hace el cirujano es sacar con disección roma, que es con la mano, sacar la próstata y una de las colegas, creo que es instrumentista, saca inmediatamente la colega ha de recordarse, inmediatamente le pasamos el portagujas con un crómico 1, ¿no? Para que inmediatamente en el borde que queda, que es un borde muy vascularizado y donde se produce, al momento de arrancar, digamos así, entre comillas, esa próstata, se produce un sangrado en napa de un montón de vasitos. Entonces lo que se tiene que hacer es inmediatamente saca, le pones en la mano el portagujas y empieza a hacer puntos de transición para hacer hemostasia. Y es justo cuando se aspira esa cantidad de sangre que sale, salen los tejidos, ¿no? Resto de tejido y cómo sale. Tomé fotos, ¿no? Pero no los he buscado para colocarles acá. Muy bien, sigamos con el acero austenítico, ¿no? La serie 300, especialmente la 304 y 316. De este acero están hechos el instrumental de equipamiento de apoyo y contenedores, las riñoneras, los lavatorios, los contenedores, por ejemplo, los dilatadores vaginales. Y también de este acero está hecho los dispositivos de implantación, ¿no? Que son los grado médico 316L van a encontrar, cuando la nomenclatura L es para los que tienen bajo carbono, ¿no? Y tienen mayor porcentaje de cromo. Por eso que estos dispositivos de los implantes, ¿sí? Estos implantes tienen más cromo para hacerles más resistentes a la corrosión porque se van a quedar dentro de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, ahí ustedes ven las placas y tornillos, ¿no? Ahí lo ven clarito en una, ¿no? En una radiografía. Y por ejemplo, estos clavos TENS, ¿no? Sí, la colega que instrumenta debe conocer estos clavos TENS, ¿no? Así que se utilizan y esos quedan ahí. Y bueno, la sutura de acero quirúrgico. Y tenemos que este tipo de acero también se utilizan para hacer mobiliario quirúrgico, mesa de operaciones, lavaderos, ¿no? Como los lavabos donde nos lavamos, hacemos lavado de manos quirúrgico, tienen que ser muy, muy protegidos contra la corrosión por oxidación, ¿no? Porque están sometidos a veces todo el día y a veces si hay cirugía de emergencia toda la noche, ¿no? Con el agua corriente. Y también nuestros soportes, ¿no? Esos son ejemplos, ¿no? Hay muchísimos. Ahora ustedes ya van a saber cuáles son los aceros martensíticos y cuáles son los aceros austeníticos, ¿no? Y van a saber diferenciar para poder dar los cuidados. ¿Dónde y cómo se produce el instrumental quirúrgico? KSL Martin es una empresa muy prestigiosa que vende instrumental, ¿no? No, no trabajo por si acaso para ninguna. Ya quisiera ya trabajar para esas empresas, ¿no? Es la más conocida y la más prestigiosa, pero tenemos otras que son conocidas y cuestan menos. Y en calidad, sí, no. Si es que están hechos con los aceros correspondientes, tienen calidad, ¿no? Medicom, Nopa también, ustedes vayan a ver la marca de sus pinzas y van a ser Nopa, generalmente Nopa o Medicom, muy pocos de KLS Martin o muy pocos de la empresa Brown que trabaja en asociación con Aesculap. Todas ellas tienen su sede central en esta ciudad de Alemania. Antes
se hacía el instrumental solamente en esta ciudad, ¿sí? Solamente ahí. Ahora no, se ha vendido la patente de tal forma que se hace en otros lugares del mundo, como por ejemplo China, como por ejemplo... ¿A ustedes alguna vez han tenido en la mano un instrumental de Pakistán? Van a ver qué diferencia. Generalmente eso lo adquieren las clínicas. Y si ustedes comparan, ¿no? Yo conozco las centrales de todas las clínicas de mi ciudad. Entonces, si ustedes comparan, van a ver la diferencia entre un instrumental de aluminio y un instrumental de acero quirúrgico. Para comprar en el hospital está obligado a comprar acero quirúrgico, martensítico y el de la serie 300, ¿no? ¿Por qué? Porque para comprar se hace una licitación, ¿no? Se hace un proceso de licitación donde se presenta unas especificaciones técnicas, ahora se le dice el TDR, ¿no? Se presenta, entonces, de acuerdo a eso, nadie en su sano juicio, enfermera de central o de centro quirúrgico o médico cirujano, va a pedir un aluminio, un instrumental de aluminio y no de un acero quirúrgico, como corresponde, ¿no? En la vida, no puede ser eso. Entonces, antes se hacía en estas empresas, ahora ya no. O sea, todo el mundo hace ya, a lo menos los chinos hacen. Entonces, ¿cómo se hace un instrumental? El instrumental se hace teniendo en cuenta que debe de tener una composición de aleaciones. ¿A qué se refiere con aleaciones? Se refiere a una mezcla, ¿no? De materiales, ¿sí? Y que el acero quirúrgico o el acero inoxidable no se encuentra en la naturaleza, ¿no? Entonces, estos metales tienen que mezclarse para lograr, ¿sí? El hierro, el acero, el cromo, el carbono, el níquel, el molibdeno, el tungsteno, el titanio, tienen que mezclarse para lograr un acero que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, hay implantes ahora de titanio, ¿no? Y esos implantes de titanio son biocompatibles, más biocompatibles que los que no son, por ejemplo, que los de acero inoxidable, ¿no? De la serie 300. Entonces, como son más compatibles, más biocompatibles, ¿qué quiere decir biocompatible? Que ese metal va a ser amigable con su entorno orgánico, con el cuerpo, y todas las secreciones del cuerpo también van a ser amigables con este metal. ¿Qué quiero decir cuando digo amigable? Que no va a producir corrosión, o si va a producir corrosión va a ser mínimo, ¿sí? Las sustancias orgánicas de nuestro cuerpo, porque ese implante se va a quedar ahí y muchas veces para siempre, ¿no? Entonces tiene que ser biocompatible, si no al año ya se está sacando ese implante. Entonces se hace la selección de material para ver si hago si se utiliza el acero de la serie 400 o del acero de la serie 300, ¿no? Por ejemplo, una tijera no se va a elegir una serie 300, sino una 400, ¿no? El martensítico. Cuando ustedes vean la L significa low carbon, o sea, bajo en carbono, ¿ya? Acuérdense de eso. Muy bien. Ahí está la placa con toda la composición que debe de tener de acuerdo a lo que se va a hacer. Se hace un forjado y modelado de esa placa, ya se está modelando ya, ¿no? El fresado se va a hacer, por ejemplo, ahí tenemos, si ustedes ven, son curiosos, van a ver en el canal que tiene esta máquina, van a ver una ya cortado un pedazo de esa placa que tenían, ¿no? Y entonces mire cómo lo ven, ¿no? En forma primaria, esta es la forma como se ve, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer con eso? Parece que con eso se va a hacer una pinza. Y entonces, ese pedazo que hemos sacado, que todavía no tiene una forma, se va a llevar a un templado, o sea, un tratamiento térmico, donde ya se va a ir forjando lo que nosotros queremos, que es, a ver, lo voy a pasar un poco más despacio, ¿ya? Entra para el templado, el tratamiento térmico, ¿sí? Donde en el templado las piezas se calientan nuevamente y se enfrían rápidamente bajo condiciones controladas. Esto altera la estructura molecular del acero para maximizar su dureza y elasticidad. Esa elasticidad se le conoce como ductabilidad en el argot que nosotros utilizamos, ¿ya? Para definir las cualidades del acero quirúrgico. Ductilidad, ¿ya? Muy bien, mire cómo se va forjando y ustedes van a ver ya una forma, ¿no?
Ahí van a ver ya las anillas con parte del mango, pero las anillas todavía no tienen la forma todavía, ¿no? Y luego van a ver cómo ya se les va a hacer el orificio para formar las anillas, y ya lo van a ver ya una parte del instrumental de la pinza ya con cremallera y con anillas, ¿no? Y mango. Esas partes de las pinzas se van a colocar en un contenedor y ya acá viene el operador. El operador es el que ensambla y ajusta manualmente. Miren, ¿lo ven? Ahí está el operador ya. Va hasta a punto de ensamblar. Y como ustedes pueden ver, miren, ¿ve? Son personas las que van a ensamblar y ajustar manualmente. Y ahí la máquina les sirve ya a lo que ellos están haciendo manualmente, ¿no? No ellos a la máquina, sino a la máquina. Y ahí pueden descubrir que están haciendo pinzas para la empresa KLS Martin, ¿no? Y miren, ¿ve? Cómo van afinando todas las partes de la pinza. Miren, ya ustedes están viendo y hacen medidas también de la presión que ejerce la pinza, y luego de que ya la pinza está armada, se pasa un baño con ácido nítrico. ¿Para qué? Para formar el pasivado. Muy bien, el pasivado, el pulido y el pasivado, que son las últimas, casi las últimas partes, etapas de toda la producción de la pinza, son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el pulido van a tener dos tipos de pinza. Antes, ¿se acuerdan que las pinzas eran muy, muy brillosas? Y a ese se le llama el efecto, el pulido especular, que es el efecto de espejo, ¿no? Son muy resistentes a la corrosión, pero al momento que se usan bajo las luces de las cialíticas, brillan y pueden afectar la visión del cirujano o del instrumentista que está trabajando ahí, ¿no? Porque nosotros trabajamos al instrumentar bajo las luces de la cialítica. Son luces que no calientan, ¿sí? Son luces que no calientan, pero que deslumbran, ¿no? Entonces, luego ya se empezó a hacer las pinzas, ahora van a ver que tienen un efecto mate o satinado, ¿no? Ya no son brillosas como antes. Comparen las pinzas que ahora se compran, que tienen, y las más nuevas con las antiguas, y van a ver que las antiguas son más brillantes, ¿no? Y todavía más brillantes a la luz. Entonces, luego del pulido, se va a pulir las zonas. ¿Qué partes de la pinza son más pulidas que otras? Más pulidas son, por decir en una pinza, el mango, las anillas. La cremallera no se pule, no se pule, ni las ranuras, ¿no? Entonces tiene más susceptibilidad para la corrosión, ¿no? Luego viene ya el pasivado, luego del pulido viene el pasivado, o sea, se le introduce en este baño de ácido nítrico. ¿Para qué? Para que elimine partículas de hierro de la superficie y va a crear una capa de óxido de cromo, ¿no? Ese óxido de cromo es el que va a proteger a la pinza de cualquier tipo de corrosión, inclusive de cuando ustedes quieren marcarla y lo rayan con la navaja, con la hoja del bisturí o con una aguja, ¿no? Ese es un pecado. Es un pecado, es como matar a la pinza, ¿no? La pinza hay que cuidarla, el instrumental hay que cuidarla. Entonces, luego se graba con láser, como lo van a ver acá, ahí está grabándose. Y acá ya la van a ver que no se aprecia muy bien, pero ahí está la marca de KLS Martin. Luego ya viene, lo último que se hace es control de calidad, que lo hace un operador. También se puede detectar fallas, con ciertos procedimientos, ¿no? Pero generalmente un operador es el que verifica la funcionalidad de las pinzas, ¿no? De las tijeras, de los portahojas, como pueden ustedes ver que lo están ahí, lo están observando bajo la luz de una lámpara de luz magnificada, ¿no? Es como una lupa, pero grandaza, ¿ya? Yo me compré una, yo tengo ahí. Y, por ejemplo, miren cómo dan los últimos toques, pero lo hace el operador, ¿no? Cuán importante es, ¿no? Tanta tecnología, pero el operador es el que termina de dar las finezas a las pinzas. Muy bien, y ahí tenemos nuestras pinzas, ¿no? Es una pinza Kelly, ¿por qué? Porque está ranurada hasta la mitad. Y tenemos una acrilé que es tal cual, igualita, aparentemente cerrada, es igualita a una Kelly, pero la acrilé es ranurada hasta toda la mandíbula. Entonces, ya ustedes, las instrumentistas, en algún momento, la colega que está ahí nos va a comentar por qué utilizan las pinzas
Fue una de mis preguntas, me acuerdo cuando hice la especialidad, al año que pasé, no, a los 6 meses que pasé a centro quirúrgico, estudié la especialidad. Entonces pregunté por qué se utiliza, cuándo utilizar la Kelly y cuándo utilizar la Acrylex. Después nos van a comentar, lo comentan de repente en el chat, ¿ya? Muy bien. ¿Qué tiene este acero quirúrgico? Este acero quirúrgico tiene el 80,6% de hierro, el 0,4% de carbono, que lo hace duro, le da dureza, el 18% de cromo, que lo hace resistente al desgaste y la corrosión. Eso es lo que nosotros queremos. El níquel, que tiene un 1% y le da el acabado suave y pulido. Y otros metales como el molibdeno, que incrementa la resistencia a la corrosión, particularmente contra cloruros, ¿no? Nosotros podríamos decir, ¿no? Podíamos antes decir, no, pero si las pinzas no se malogran durante el acto quirúrgico, era el comentario, ¿no? Pero desde el momento en que entran a la cavidad las sustancias orgánicas ya están haciendo su trabajo, el de corroer, los cloruros, ¿no? El tuxteno, que le da dureza y maleabilidad. Y ustedes van a ver, si ustedes han de tener instrumental con anillas doradas, ¿no? Y siempre dicen, no, pero eso está hecho de oro. No, eso es carburo de tuxteno. ¿Por qué? Y ustedes van a ver que generalmente está en las anillas de las tijeras y en las anillas de los portahojas. Entonces, este metal lo hace más duro, lo hace más duro, pero a la vez lo hace dúctil para su manejo. El titanio, que es no magnético y muy ligero y que es biocompatible y generalmente se utiliza en instrumental en microcirugía. Y el cobre, que le da resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas, ¿no? Ejemplos, las fresas quirúrgicas de tuxteno y estas tornilleras que dan dolor de cabeza como los tornillos de titanio. Muy bien, y vamos a centrarnos en una etapa, una de las últimas etapas de la fabricación o producción de un instrumental, que es el pasivado. El pasivado es súper importante. ¿Por qué? Recordando la composición y haciendo énfasis en el cromo, el pasivado, la capa pasivante es rica en cromo y en oxígeno, pero el cromo lo tiene el acero quirúrgico. El oxígeno lo puede adquirir del agua, que es rica en oxígeno, y del aire, que también es rico en oxígeno. No tanto, ¿no? Pero sí, sí tiene oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero rotular mi pinza y agarro mi hoja de bisturí y la rayo? ¿Qué es o con la aguja o con la hoja de bisturí? ¿Qué pasa? Mírenme, cómo hacen ese daño en el pasivado y cómo el pasivado, la capa del pasivado se regenera, ya no como antes, pero vuelve a proteger al acero quirúrgico. Entonces, el acero quirúrgico o el acero inoxidable se autorrepara. Entonces, ¿cómo se autorrepara? Creando una delgada capa transparente sobre la superficie denominada capa pasiva. Si el acero inoxidable se raya o sufre algún tipo de daño, la película formada por óxido de cromo realiza una función reparadora sobre la superficie, ya que la acción del oxígeno unida a los átomos del espesor que tiene cromo hacen que éste quede como nueva por acción pro. Maravilla del instrumental, ¿no? Qué bonito. Pero aún así seguimos rayando las pinzas, poniéndole SOP, poniéndole, si son de alguna consultorio, poniéndole urología, por ejemplo, o emergencia, ¿no? Lamentablemente se sigue con esa práctica. Ahora, otro tema importante con relación a las pinzas es el biofil o biopelín. No sé si ustedes han escuchado, pero es producto de un mal lavado. Cuando lavamos mal, se va a formar un biofil, una biopelícula, pero no solamente en la superficie instrumental, también en nosotros, en los seres vivos, también se forma un biofil. ¿Qué es un biofil? Es una comunidad organizada de células bacterianas. Estas van a estar unidas, englobadas o en una bolsa, en una matriz que se va a adherir a las superficies inertes o vivas. En este caso, a la superficie de nuestro instrumental, ¿no?
Entonces, está formada por 97% de agua, un 15% de biomasa microbiana y ese 15% por un 85% de distintas moléculas orgánicas, ¿no? Y el resto de ese 15%, ¿no? Que es 85% de moléculas orgánicas producidas por las propias bacterias, también como sustancias poliméricas extracelulares, que es la matriz que lo va a pegar a la superficie, ¿no? Y se va a encontrar en materiales como, por ejemplo, plástico, cemento, acero, vidrio, pero también en superficies vivas. Y ustedes van a ver que cuando dejan una bocad, voy a decir así, no como catéter de periférico, sino como bocad, lo dejan, ¿no? De repente, 2, 3, 4, 5 días, en el momento que sacan, sale con una babita. Así es como una babita. Esa babita es el biofilm, que se está formando, es una comunidad de bacterias que se están formando en el punto de inserción de la bocal. Y por eso es que se ha estandarizado en el cambio, ¿no? En cierto tiempo. Entonces, si guarda las condiciones de asepsia, si se han cumplido con todas las técnicas de asepsia, he leído que puede permanecer 3 días, ¿no? Pero si no se cumple con las técnicas de asepsia, con los principios, entonces creo que ni 48 horas, ¿no? Se lo puede tener. Entonces, todo lo que es el proceso de esterilización está muy de la mano, estrechamente vinculado con las técnicas de asepsia, con el cual se manipula, se transporta y se utiliza el instrumental estéril. O sea, no está estéril solamente porque entra un esterilizador y sale estéril, ¿no? Sino que está estéril, ¿por qué? Porque lo manipulamos correctamente a la hora que lo entregamos, que lo transportamos y que se usa y que tiene que llegar estéril al el momento del procedimiento, ¿no? Al paciente tiene que llegar estéril. Que salga del esterilizador no quiere decir que así yo lo bote, lo lleve bajo mi axila el paquete, no me lave las manos al manipularlo, lo transporto en un contenedor sucio o en el momento en que aperturo el paquete estéril, no me lavo las manos, invado el campo estéril, lo contamino o el médico, el cirujano que va a hacer una sutura, una curación, no se lava las manos, se coloca de frente el guante o no utiliza pinzas, sino solamente con la mano enguantada, que ni siquiera se ha lavado las manos, hace el procedimiento. Entonces, miren, ve, es todo un proceso. No es solamente que nosotros lo reprocesemos en la central y que ya con eso se considera estéril, ¿no? Mire cuántos factores intervienen para que llegue estéril al paciente y llegue con biopelículas o con biofilm, ¿no? Entonces, esta invasión que hace el microorganismo, perdón, lo hace en un material mal lavado, en un material que no se entrega inmediatamente a central, sino que se espera amontonar que salga la cesárea, lo pongo en mi contenedor, que salga la otra cesárea, que salga porque no tengo pereza y me cansa caminar hasta la central para ir a dejar el instrumental. O si no, no quiero verle a la fulanita de tal porque le tengo cólera, no íbamos mal, no quiero entregarle a ella. Entonces, ese instrumental espera con sangre o con, de repente, solución enzimática con sangre, porque ustedes saben que la solución enzimática sirve para una vez, para 2 veces no sirve, y entonces espera y ahí se va formando el biofilm, ¿no? Luego, por decir, esas 10 bacterias se multiplicaron, ¿no? ¿No? Y ya no son 10, sino son 100, son 1000, ¿no? Y va creando ya su sustrato con el cual se van a pegar a la superficie. Un lavado no lo elimina, un lavado no lo elimina por si acaso. Y si donde les gusta eh, adherirse a la superficie, en las superficies que tienen corrosión, que ya vamos a ver. Estas bacterias maduran. Luego de madurar, como ya se han multiplicado tanto, migran para ir a colonizar otra parte del instrumento. Muy bien, y este es un trabajo de investigación del año 2021, donde el objetivo fue ver el impacto del tiempo de contaminación por Escherichia coli en la formación de biofilm en instrumentos quirúrgicos. Y la conclusión a la que llegaron, miren y tengan en cuenta, para que ustedes supervisen al técnico o no sé quién, cómo tendrán ustedes su protocolo de entrega. En muchos hospitales quien lo entrega es el técnico, la instrumentista lo entrega al técnico y el técnico lo lleva a central y lo entrega. Entonces,
La carga microbiana de adherencia de E. coli aumentaron a lo largo del tiempo, incrementándose en 10 a la 5, o sea, 100.000, ¿no? Sí, 100.000 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, tras 24 horas de contaminación. Esos son los que la central no trabaja en las noches y se deja toitito a veces, ¿no? Tantas horas esperando. Iniciándose la formación de biofilm o biopelícula a las 2 horas. O sea que si no dejan inmediatamente ese instrumental y si esperan y 2 horas, ese instrumental ya va a llegar con biofilm. Y el biofilm es difícil de eliminar y ni con la esterilización muchas veces no se puede eliminar eso. Muy bien. Las bacterias se adhieren a la superficie, se comunican. Tenía una profesora excelente en la práctica, de una cubana que excelente nos explicó cómo era la comunicación de célula a célula, ¿no? Y cómo transportaban los nutrientes, era una microbióloga. Luego replican, crecen, secretan su matriz, ¿no? Se protegen y luego se desprenden para ir a formar más colonias. Algunas enfermedades han sido asociadas con la formación de biofilms, como las infecciones relacionadas con implantes médicos, catéteres, válvulas cardíacas, lente de contacto, otitis media, infecciones urinarias crónicas, caries dental e infecciones nosocomiales, o sea, infecciones asociadas a la atención de salud, entre muchas otras. Y este es un análisis de la carga microbiana en instrumentos quirúrgicos después del uso clínico y tras la limpieza manual y automatizada. Y oh, sorpresa, nos dice que después de los pasos de la limpieza disminuyó y la disminución de esta carga microbiana fue más pronunciada con el método manual en comparación con la observada con el método automatizado. ¿Qué habrá pasado ahí, no? ¿Por qué? Porque el método automatizado, o sea, el lavado con lavadora automática, lavadora desinfectadora es lo mejor, porque nosotros lavamos manualmente, pero no desinfectamos. En cambio, en la lavadora desinfectadora se desinfecta con agua a 90 grados. Entonces, por eso digo, oh sorpresa, ¿no? Pero puede ser, pero de repente ahí ha habido un mal protocolo en el manejo de la lavadora desinfectadora, ¿no? De cómo colocar o de qué modo colocar el instrumental. Ahí, por ejemplo, les he traído porque ustedes tienen que conocer esto. Cuando ustedes revisen artículos, porque estos son artículos científicos, van a ver que siempre la conclusión a que llegan es que el lavado automático es mejor que el manual. Pero muchas veces, para llegar al lavado automático, tengo que prelavar manualmente, sin tocar. Entonces, de repente, no se hizo el prelavado. Debe haber algunas otros factores, ¿no? Para que lleguen a esto. Acá casi quito esta diapositiva, ¿no? Casi lo saco. Me toma tiempo hacer las diapositivas porque investigo bastante, ¿no? Pero me interesó mucho y esta es una forma de estimular a que ustedes, a la investigación, para que ustedes investiguen, ¿no? Sobre que hay el problema de los biofilms que están asociados a enfermedades crónicas y a la resistencia bacteriana, ¿no? ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que en el año 2050 se van a morir más por resistencia bacteriana, ¿no? Que por cáncer o otras enfermedades, ¿no? Entonces, miren cómo está relacionado estas resistencias a las bacterias con el biofilm, ¿no? Entonces, eso es interesante para que ustedes puedan investigar y puedan mejorar sus prácticas, ¿no? O adoptar prácticas correctas para evitar la formación de biofilm, que es nada más entregando el instrumental con el debido tiempo a central para que inicie inmediatamente el lavado. Un trabajo sobre el diseño complejo de instrumentos quirúrgicos como barrera para la efectividad de la limpieza y lo que va a favorecer la formación de biopelículas, ¿no? Y la conclusión es de que realmente si el instrumental tiene un diseño complejo y difícil de desarticular y muchas veces no se desarticula por no perder las piezas, porque el instrumentista quiere que la misma instrumentista lo saca sin desarticular.
Y eso es lo más grave, ¿no? Porque la instrumentista apenas termina la operación, por ejemplo, un medidor de profundidad, inmediatamente lo debe desarticular. Pero se me van a perder las piezas, puede ser, ¿no? Por ejemplo, el tornillo que embona. Pero inmediatamente tengo que tener buenas prácticas de ponerlo en una riñonera, ¿no? Y a la hora de entregar, decirle, mira, aquí están las 4, 5, 6, 3 piezas de este instrumental. Está completo. Porque así se entrega, por ejemplo, las pinzas laparoscópicas, ¿no? Mira, aquí está, tiene el aditamento, tiene el inserto, tiene el mango, ¿no? Así se entrega, ¿no? Pero el diseño complejo es una barrera, dificulta la limpieza y si no se limpia, no se esteriliza. Ya saben ustedes que el éxito de la esterilización es la limpieza, ¿no? Y decimos que la limpieza es el 80% del éxito del proceso de esterilización. Entonces, estamos en la inspección, hemos conocido todo eso para poder hacer la inspección visual, ¿no? Vamos a ver si está limpio, no está limpio, si presenta daños, no presenta daños, ¿no? Entonces, vamos a hacer un chequeo visual para la limpieza. Y eso también lo puede hacer la instrumentista a la hora que ya está haciendo su prelavado para enviar el material, ¿no? O a la hora que, por ejemplo, cuando viene la etapa del cierre, ¿no? En la etapa del cierre de la cavidad, ya uno lo único que pasa es portagujas, pinza de disección y tijera, ¿no? Tijera a la mano del ayudante, portaguja y pinza de disección al cirujano, ¿no? Entonces uno tiene que estar atenta con las suturas para ir cambiando o de repente el sutura con cierto portagujas en cavidad y conforme van cerrando, utiliza otro portagujas, ¿no? Y hay cirujanos que utilizan el mismo portagujas hasta que cierran piel, ¿no? Entonces uno tiene tiempo ahí de ir limpiando sus pinzas e ir verificando, ¿no? Ah, este tiene punto de corrosión, como el que vemos en la foto, ¿no? Como tiene puntos de corrosión, ¿no? Y, por ejemplo, si tiene residuos orgánicos, ¿no? Tiene que haber ausencia de sangre y otro tipo de suciedad orgánica, ¿no? Hay que hacer un chequeo visual de la estructura y función. Si tenemos una lámpara de luz magnificada, tenemos que hacer inspección con ella, ¿no? Hay que ver los filos, las articulaciones, las partes ranuradas, las uniones como por ejemplo, la caja de traba, los lúmenes, una revisión visual de posibles fallas, daños, fisuras, fracturas, deformaciones, signos de roce sin fricción, porque de repente están esterilizando las pinzas cerradas y no abiertas, ¿no? O de repente están clampando en el último diente y no debe ser así. Si tiene fatiga y envejecimiento, se fatiga por el uso continuo, ¿no? Por ejemplo, los equipos de cesárea son los que más se fatigan, ¿no? Y separar los instrumentos defectuosos y enviarlos a reparación, ¿no? Esto es un trabajo interesante que tiene mucho que ver con la inspección, ¿no? Pero que muchas veces no conocemos, ¿no? Por ejemplo, si las colegas que trabajan en un hospital, en sala de operaciones, instrumentan cirugía de oftalmología, van a reconocer este instrumental. Entonces se llaman los manipuladores del núcleo de Drysdale. Y lo que se concluyó es que estos instrumentos que son reutilizables y que son ampliamente utilizados en cirugía de cataratas, se detectaron rebabas afiladas, son esos dientecitos que salen a la hora de que se quiebra, que se fractura o que se corroe el acero quirúrgico, ¿no? Y estas rebabas podían causar rotura de la cápsula posterior de la cámara, ruptura de la cámara posterior, ¿no? Entonces, miren lo que puede causar esto, ¿no? Y también los equipos, no sé si ustedes, si conocen el sistema de irrigación, aspiración también, ¿no? También se detectó irregularidades también en la superficie, ¿no? Y cómo estos también pueden causar esto, ¿no? Ruptura de la cápsula posterior, ¿no? De la cámara en cirugía de catarata. Y este es, por ejemplo, el manipulador, ¿no? Y entonces miren ustedes, ¿no? Al barrido con microscopio, miren lo que van a ver, ¿no? En ese manipulador. En el anterior en el círculo amarillo, van a detectar ahí una rebaba. Y conforme se va ampliando, van a ir, miren, ¿ves? Viendo. En la superficie
Y miren, ahora lo ven mucho más ampliado. Y miren, ¿ven las puntas? Esas puntas son las que pueden provocar la ruptura de la cámara del ojo, ¿no? A la hora que hacen una catarata. Y miren ahí, lo que aparentemente era liso en la primera foto, miren, ¿no? Que estaba en la primera foto, si ustedes ven, aparentemente es una pequeña lesión nada más. Pero ustedes lo ven ya con el microscopio ampliado y ya van a ver que miren todo lo que hay. Y donde hay una ruptura del pasivado, hay eliminación de metal. Ojo, y eso también está asociado a infección de sitio quirúrgico. Muy bien, entonces, rebabas en su instrumental, por ejemplo, su cincel, mejor pónganlo de lado, no lo sigan utilizando. No, pero, como me dijo un instrumentista, ¿pero qué le vamos a dar al doctor? ¿Pero cómo le vas a dar eso? ¿A ti te gustaría que te atiendan con ese cincel que tiene rebabas? No, entonces, no hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿no? El paciente que se atiende en nuestros hospitales no es un ciudadano de segunda. Es un ciudadano que tiene todos los derechos y que nosotros tenemos el deber de darle lo mejor, en la medida de lo posible. Entonces, seguimos con la inspección de falla estructural o funcional de los dispositivos médicos. Y una falla estructural es la corrosión, ¿no? Ustedes están viendo ahí un tipo de corrosión que puede ser por sustancia orgánica. Entonces, la corrosión del instrumental quirúrgico o desgaste progresivo de sus superficies pulimentadas ocurre como consecuencia de la oxidación y acción de los contaminantes disminuyendo su vida útil. Muy bien, entonces les decía yo que muchas veces antes, en mis tiempos, identificábamos la corrosión solamente como corrosión a la oxidación. Pero hoy sabemos, hay un libro que se llama el libro rojo, que ustedes deben de buscarlo, está en la web, colocan libro rojo, la última edición y ahí sale. Muy bonito. Muy interesante para que ustedes conozcan. Las instrumentistas tienen que conocer, no solo las instrumentistas, las personas que trabajan, por ejemplo, a ver, en el Centro de Salud Progreso donde yo estoy haciendo esta capacitación, la persona que se ha preocupado por esto por este tema es una exalumna. Yo la enseñé y le enseñé la rotación por sala y es donde ella se interesó. Entonces, después de cuántos años me ha contactado, creo que son 12, 13 años, algo así, me ha contactado. ¿Y para qué? Porque se interesó en esta situación, ¿no? En el que estaba digamos así, su central. Y entonces, miren cómo es, ¿no? Cómo es no solamente una enfermera de centro quirúrgico debe de saber esto. Una enfermera, por ejemplo, esta exalumna es una enfermera que trabaja en el centro de salud. Y en ese centro de salud hacen muchos procedimientos de sutura, hacen muchos procedimientos de curación, hacen mucho, atienden partos. Entonces, miren cómo no solamente deben de conocer las instrumentistas, también tienen la responsabilidad de conocer las enfermeras que trabajan en atención primaria. ¿Por qué? Porque utilizan un instrumental. Entonces, es importante que conozcan y sepan de que no solamente pueden acceder a ese libro rojo que les digo, las enfermeras instrumentistas, sino todas las enfermeras que siempre tienen un procedimiento donde implique utilizar un instrumental. Entonces tienen que conocer. Entonces, antes decíamos corrosión, oxidación. Ahora no, hay 11 tipos de corrosión, como les decía. Les voy a decir lo que más conocemos. Por ejemplo, este podría ser una corrosión. Tendríamos que verlo en vivo y en directo para ver si de repente es una corrosión por sustancia orgánica, no se lavó bien, o se lavó como antes lavaban, decían, vamos a lavar el instrumental y lo lavaban con lejía. Y en algunos establecimientos del primer nivel todavía lavan con lejía. Y no es lavado, eso no es lavado. La lejía es un desinfectante que fija, miren, ve, fija la proteína, miren cómo fija, ve, la sangre. Entonces puede ser una corrosión por sustancia orgánica, fácilmente, ¿no? Hay diversos factores que pueden ocasionar corrosión de los dispositivos médicos, las sustancias orgánicas, las soluciones, por ejemplo, los cloruros, ¿no? El cloruro, el agua dura son la muerte para el instrumental, ¿no? Un procedimientos inadecuados de limpieza, utilizar, por ejemplo, agua con lejía, una solución de lejía, puede
corroer el instrumental. En la calidad del agua, una agua dura puede corroer. Riesgo oculto de rotura de instrumentos en cirugía asistida por endoscopía. La conclusión es que en una cirugía asistida por endoscopía, sí, hubo eventos adversos como rotura de instrumentos. Y esta rotura de instrumentos puede estar ocasionada ¿por qué? Por una corrosión por oxidación. Se oxida o se corroe tanto, ya van a ver las fotos que les he traído, que en un momento sufre una picadura y luego se rompe. Y siempre les digo, cuando coordinamos esta pinza, yo no tengo el patrimonio ni la custodia del instrumental, solamente lo tengo el de cirugía nada más, del servicio de cirugía lo tengo todo. Entonces, de lo demás no. Les digo, ¿no? El instrumental tiene picadura, hay que retirarlo. No, licenciada, porque si no, ¿qué le pasamos a otro? Y si se rompe, ay, le digo, Dios quiera que no se haya roto en la cavidad, Dios quiera que no se rompa en la cavidad, o Dios quiera dice, te falta una pinza, ¡ay! Échate buscando, vamos a encontrar, licenciada, acá le traigo otra pinza para que lo complete el instrumental, y Dios quiera que no se haya quedado en la cavidad, Dios quiera, y Dios quiera que no sea nuestro familiar, nuestro conocido, nuestro novio, nuestro enamorado o la persona que más queremos, Dios quiere. Es lo único que les digo. Entonces, la inspección sirve para detectar instrumentos con corrosión como corrosión por picadura y esa es la que va en algún momento fracturar la pinza y se va a romper el riesgo de que se rompa dentro de la cavidad. Con la fuerza que le dan los traumatólogos, Dios mío. Muy bien, sigamos. Sigamos conociendo sobre la falla estructural o funcional de los dispositivos médicos. Es un trabajo de prevención de accidentes médicos causados por instrumentos quirúrgicos defectuosos, ¿ya? La conclusión dice, sugiere que el uso apropiado y la inspección adecuada, ¿ya ven? Cómo es importante la inspección de tipos particulares de instrumentos son clave para reducir el riesgo de accidentes médicos causados por instrumentos quirúrgicos defectuosos. Fractura del instrumento, que es lo más grave. Y lo peor es que se fracture un pedacito de un instrumento pequeñito y se pierde en cavidad y jamás lo encuentra. Y actúa como cuerpo extraño, la herida no se sana, se llena de pus. Si es una persona que es del campo, se va con su pedacito de instrumental, comienza a tener fiebre y dice mal de ojo o brujería, no vuelve al hospital, hace una sepsis y se muere. Y dicen, no, le han hecho la brujería, ¿no? Porque es lo que piensan ellos. Y ese estudio, sí, arroja estos datos. Este es un cuadro donde se ve las incidencias, ¿sí? De instrumentos defectuosos según operación, según el número de operaciones, ¿no? Y por lo que vemos nosotros, ¿qué especialidad opera más? Damos una miradita, taca, 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 oftalmología, seguido por cirugía urogenital, ¿no? Cirugía ortopédica y otorrino, también ginecológico, ¿ya? Eso están en 1000. Muy bien, en todas esas especialidades, ¿dónde se encuentran más instrumentos defectuosos? En la cirugía ortopédica, la cirugía de traumatología. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ellos chancan, porque ellos martillan, porque ellos fuerzan. Por eso que encuentran más. Y son operaciones, son cirugías muy traumáticas con mucha sangre, ¿no? La cirugía traumatológica. Lo sigue la cirugía ginecológica. Supongo que ahí está la obstétrica, ¿no? Y es, por ejemplo, si está la obstétrica, debe ser la cesárea, ¿no? Tanta sangre con la que tiene contacto el instrumental, a la larga, así tenga su capa de pasivado, va a corroer y va a producir, va a causar que este instrumental se presente algún tipo de corrosión, ¿no? Muy bien. Entonces,
La mitad de los defectos de los instrumentos quirúrgicos era causado en este estudio, por manipulación incorrecta de los cirujanos. ¿Ve? La mitad de estos instrumentos sí lo causan el mal uso que hace el cirujano de estos instrumentos. Pero siempre nos echan la culpa, ¿no? A nosotros, central, ¿no? No, dice que ellos lo rompen. No sé cómo, porque el que manipula es el cirujano. Nosotros solamente escobillamos delicadamente las partes críticas, nada más. Nosotros no forzamos, nosotros no manipulamos, nosotros no retraemos, no hacemos nada de esas cosas porque nosotros no operamos. Un estudio mostró que la mayoría de los errores quirúrgicos son de naturaleza técnica. Nosotros, las personas, ¿no? Los instrumentos quirúrgicos se desgastan gradualmente a través de un proceso de fatiga, fractura y corrosión erosiva del metal. Fatiga por el uso, fractura por la corrosión. Ah, el mal uso que le dan, ¿no? Al rotulado, al dejarlo mucho tiempo esperando con sangre para ser lavado, ¿no? Una incidencia de falla en el instrumental, una incidencia de falla instrumental de 10 cada 100.000 operaciones. O sea, por 100.000 operaciones, 10 pinzas fallan. Puede tener falla estructural o funcional. Muy bien, este cuadro se refiere a, a qué cantidad de instrumentos defectuosos se identificaron en sala y en central, ¿no? Y qué por tipo de instrumento. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, en primer puesto están los instrumentos de agarre tejidos, ¿no? Las pinzas hemostáticas, ¿no? Y en salas se encontraron 23 instrumentos, pero en la inspección en central de esterilización se encontraron 347 instrumentos y se pueden, al identificar estos instrumentos defectuosos, se pueden evitar 347 eventos adversos por instrumental defectuoso. ¿Ya ven? Cómo es importante la inspección en la central de esterilización. Muchos no lo hacen, ¿no? Muy bien. Y estas son las causas, ¿no? Las causas de esta falla, de este instrumental defectuoso. Incidencia se atribuye al desgaste. Claro, pues, es un instrumental que tiene 10 años, 20 años, 25 años de uso. ¿Cómo no se va a desgastar? Hasta el mejor acero quirúrgico sometido a sustancias orgánicas, sometido a cloruro durante el acto quirúrgico, sometido a retraso de la entrega, sometido al agua dura, sometido a la mala técnica al manipularlo. ¿Cómo no se va a desgastar? Agarran las pinzas Kelly para introducirlas en la sierra Gigli y hacer su amputación. Como una pinza Kelly, a mí me da una pena como no me traen las pinzas Kelly con las mandíbulas dobladas, reniego yo porque digo, ¿cómo es posible una pinza Kelly, una pinza hemostática nos puede salvar a un paciente de que se muera? ¿Por qué? Porque cuando llega un paciente con una hemorragia, con una herida abierta, lo que ustedes hacen es clampar y clampar, buscar el vaso que está, este, que está desangrándose, lo clampan, cogen el vaso y se acaba el sangrado, ¿no? Para que el cirujano haga su trabajo en el hospital, si ustedes están trabajando en un centro de salud, en un puesto de salud, lejos, ¿no? ¿Ven? Pero si está defectuoso, pero si lo agarran, digo yo, para eh, a cerrar, imagínense, ¿no? ¿Cómo no va a estar defectuoso ese instrumental? Mal uso, generalmente es el mal uso. Muy bien, sigamos con la inspección de los dispositivos médicos y ahora vamos a ver los tipos de corrosión, ¿no? Los principales, ¿ya? Porque como le digo, son 11 tipos de corrosión. Tenemos corrosión por picaduras y ahí ustedes aquí van a encontrar cuáles son los agentes, ¿no? Picaduras por cloruros, ¿no? El cloruro es lo peor, tanto el cloro presente en el agua dura como el cloruro que se utiliza
en la intervención quirúrgica, corroen el instrumental, ¿no? Lo pican, lo hacen un hueco. Y la humedad, mantener el instrumental húmedo, ¿no? También. Y eso se hace durante 2 horas, 3 horas. Me acuerdo que una vez ingresé a instrumentar una laparotomía por una herida por arma de fuego, desde las 7:45 de la noche, nunca me olvidaré, hasta las 7:20 que todavía llegan tarde, que tuve que reportar mi paciente, ¿no? Miren cuántas horas sometidas a humedad esas pincitas, ¿no? Y es desgaste, pues, ¿no? Corrosión por fatiga del material, por cloruros, por las temperaturas a las que están sometidas, en la esterilización, el material se fatiga por el uso. Corrosión por fricción, de repente a veces es mal diseño, errores en el diseño, la falta de lubricación, ¿no? El lavado con materiales abrasivos, con soluciones, nosotros no lavamos con soluciones abrasivas. Abrasivo es, por ejemplo, cuando se lava con lejía, ¿no? Con hipoclorito de sodio. Nosotros utilizamos, creo que yo, en todas las instituciones, detergentes neutros, ¿no? Corrosión por grietas, por el medio al que está sometido, ¿no? Las sustancias orgánicas durante el acto quirúrgico, los cloruros, la concentración de las soluciones, el tiempo, la temperatura y el espacio en la zona de unión, ¿no? A veces, como le decía, se clampa en el último dientecito y ahí están forzando la caja de traba, ¿no? La corrosión de superficie con un detergente enzimático ácido puede salir, puede eliminarse, ¿no? Cuando es solamente superficial, ¿no? La corrosión de contacto. Por ejemplo, ¿cuándo se produce corrosión de contacto? Cuando nosotros esterilizamos material con corrosión con material que no tiene corrosión. Entonces ahí se va a producir, nosotros en central, la corrosión por contacto, ¿no? Y acá, por ejemplo, por sangre, fluidos, soluciones antisépticos, los antisépticos también producen corrosión. Y el óxido externo, ¿no? O la película de óxido. Muy bien. Vamos a ver. Esta es una corrosión por picadura, una corrosión por fatiga del material, una corrosión por óxido externo, película de óxido. Miren, por ejemplo, este es un instrumental, un cortador de clavos, una gubia que lo dicen. Miren, miren miren lo que hizo. Estaba corroído y a la hora de usarlo, como corta el metal, se rompió. Y no me preguntes si siguió utilizando o no, porque no les voy a decir, me da vergüenza ajena. Corrosión por grietas, por contacto y corrosión de superficie. Miren, este es una pinza Fester y mírenme, miren esta corrosión por picadura. Mírenla. Esto se ve como si fuera esta corrosión por grietas. Así se ve. ¿Ya? Pero miren, miren acá, miren, ¿ve? ¿Lo ven? Esto lo retiré yo, ya no, si me quedé con eso. Era de emergencia, creo, me quedé con eso. Y miren, esto que van a ver, mírenlo acá. ¿No asusta eso? Eso está eliminando. Ahí hay biopelícula, primero. Segundo, está eliminando metal, minerales, a la cavidad, ¿no? A las heridas, a donde ingrese está eliminando. Ustedes están contaminando ahí. Miren, ¿ah? Y mire cómo aparentemente, ustedes lo ven, ¿no? Un poquito rayado, dirán, ¿no? Pero si ustedes lo ven en el acercamiento, miren cómo está. ¿Cómo está? Todo eso son grietas. Todo eso, ahí en todas estas grietas, se ha roto el pasivado. En todas estas grietas. Eh, Miren, ¿ve? ¿No? Entonces, esto significa que ¿cuál es la acción a tomar? Hay que sacar ese instrumental. Se molestarán si se molestaron conmigo. Me dijeron, devuélvemelo, no te lo voy a devolver. No te voy a devolver. Ahí fue un enfrentamiento, ¿no? Pero
Después la colega entendió, ¿no? Entendió de que no. Miren, miren las picaduras, ¿no? Esto lo tomé porque, ya, esto fue con el celular y con la lámpara de luz magnificada, ¿no? Miren cómo sale. Es muy interesante un estudio sobre esto. Muy bien, pero nosotros tenemos todo el conocimiento, toda la buena fe de hacer lo correcto, pero hay dispositivos médicos desafiantes, lo hay. Y, por ejemplo, los endoscopios flexibles son difíciles de lavar. Justo en la mañana les decía, ¿no? Si ustedes van a un consultorio donde hacen endoscopías y si le dicen, ustedes preguntan, ¿cuántas endoscopías hacen? ¿De qué hora a qué hora atienden? Atendemos de 9 de la mañana, no, de 10 de la mañana, porque a esa hora se escapa el el que hace, el médico que hace la, la endoscopía, ¿no? Y hasta las 12 atendemos. ¿Y cuántos pacientes tiene citados? Tengo 4 pacientes. Muy bien, perfecto. Pero si lavar este dispositivo médico que es tan desafiante, si lavar me toma mínimo media hora, con lo que pueda hacer, media hora. El lavado, enjuague, secado y inmersión en el, en el sí de sopa, el ortofaldehído. 20 minutos de contacto. De ahí tengo que lavar, enjuagar y secar con gas estéril, previo mi lavado de manos quirúrgico y con todo mi indumentaria quirúrgica, perdón, estéril. Entonces, eso me tomará pues unos 45 minutos. A ver, media hora el enjuague, los 20 minutos, ya, que sean 20 más 20, 40, más 30 del lavado primario, el que hice, ya, que sea una hora. Más la atención, media hora, en la endoscopía, de repente media hora, 45 minutos, 2 horas. 2 horas por un paciente. Entonces, si atiendo de 10 a 12, hago una sola endoscopía. Pero ¿por qué en esos consultorios se hacen 4 endoscopías? ¿Por qué? De 10 a 12. Ahí está. Ahí está para que ustedes lo tomen en cuenta para cuando vayan a hacerse atender en en un consultorio particular donde hacen endoscopías. ¿Cómo lo lavarán, Dios mío? Muy bien, ¿qué más es desafiante para nosotros? El instrumental de cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Por el lumen. El lumen. Antes, el instrumental, en mis tiempos cuando empezamos con 5 piezas cada pinza, ¿no? Ustedes saben que el básico se arranca siempre con un básico de 2 Grasper, una tijera, una Maryland. Los Grasper son los de la derecha, los dos, el Grasper duro y el Grasper blando. Pareciera que el que sigue el tercero, empezando de la derecha, es la tijera. Y la cuarta pinza es la Maryland, ¿no? Tendría que ver el inserto, que es la mandíbula. Y el cut es ese que ven ustedes negro. Entonces, ese cut, el problema es la mandíbula, chiquita, que como es el cauterio y a veces no se limpia bien durante el acto quirúrgico, sale negro, ¿no? Las pinzas hay que desarticularlas, ¿no? Ahora las empresas hacen pinzas con 3 piezas, gracias a Dios, ¿no? El inserto y el aditamento más el mango, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es lo desafiante en los trócares que están a la izquierda? ¿No? Los lúmenes de sus llaves de cierre, ¿no? De cierre y de apertura, ¿no? Después el resto, sus gomas no, perdón. Miren, fíjese, se malogró la torre laparoscópica, sus tapillas, ¿no? Camisetas, punzones, esas son las partes uno se va olvidando, ¿eh?
del instrumental. Entonces, esos son desafiantes. ¿Por qué? Porque los lúmenes. ¿Porque nos compran cepillo para lumen? No, no nos compran cepillo para lumen. El instrumental quirúrgico de oftalmología, ¿no? Que es un instrumental muy, muy, muy delicado, ¿no? Sus mandíbulas muy delicadas y un poquito de depresión que ustedes hagan, inmediatamente se tuerce y se malogra la pinza y son pinzas que lo compran en dólares, ¿no? Dispositivos médicos desafiantes, seguimos. Por ejemplo, todo lo que se utiliza en armar un fijador de Ilizarov, ¿no? Un fijador externo de Ilizarov. Por ejemplo, se utiliza este sistema para que los niños crezcan, ¿no? Interesante, bien bonito es, léanlo. Se llama el fijador externo de Ilizarov, es un ruso, él creó este sistema. Ay, el medidor de profundidad, que es una discusión para prepararlo desarticulado. Uf, una discusión es, ¿no? Y miren, ve, estas son mis manos. Las empresas que venden los implantes llevan pues las cajas externas con todo el instrumental que va a ser utilizado para poner el implante, ¿no? O sea, nos llevan el instrumental y nos dicen, el instrumental ya está limpio, lo hemos lavado, solamente está para que ustedes lo, lo, este, lo empaquen y lo esterilicen. Y no, pues, yo nunca acepté eso. Ahora sí se ha suspendido no entran por central, se van de frente a centro quirúrgico, ¿no? Porque nosotros, sobrecarga nuestra demanda y hemos hablado con el jefe, ¿no? Porque nuestro jefe todavía sigue siendo jefe médico, entonces hemos acordado de que no, primero es el instrumental de nuestro hospital y luego ya de cajas externas. Le tendrán que ver cómo lo esterilizan, ¿no? El paciente lo paga, pues, ¿no? Entonces, miren, ve, a lavar lo que me dijeron que ya estaba lavado todo lo que saqué y para remate todavía, porque lo mandé al médico de salud ocupacional, se me rompe En ese tiempo no teníamos las, los guantes que tenemos ahora para lavar, pero miren, ve, no me hinqué, pero sí, cuando me di cuenta, me iba a tomar la foto, me dice, mire, licenciada, me dice, y yo estaba lavando y el técnico me estaba ayudando a secar, ¿no? Un técnico muy hábil armando y desarmando el instrumental, ¿no? Muy hábil era. Y me había roto los guantes, ¿no? Y con el medidor de profundidad, porque teníamos que armarlo y empezaba a desarmarlo y empezó a salir la sangre. Y con eso nos operan, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Esta parte del motor, ¿no? Donde se ensambla las fresas, ¿no? Entonces, miren, ¿ves? Con sangre. Y miren, después de que se lavó, cómo quedó. Y también nos dijeron, ¿no? Nos dijeron, no, eso está limpio, solamente hay que empacarlo y esterilizar. Las raspas, por ejemplo, esta raspa de puti para hueso, que este es una, una forma de raspa, perdón, un instrumental, es una raspa pero distinta a esta, pero tiene la misma función. Miren, ve, en sus orificios tiene pedazos de hueso. ¿Y qué nos dijeron? Nos dijeron, está limpio, ¿no? Y como el técnico que estaba conmigo era joven, me dice, le digo, vamos a lavarlo. Me dice, licenciada, mire, ve. Y lo saca, teníamos un instrumental que lo utilizamos para hacer esto, sin raspar, sin raspar. Y miren, ve, los pedazos de hueso y de sangre que salió. Miren, ahí lo pueden ver en la superficie, ¿no? ¿Y qué dicen las empresas? Nosotros lo lavamos, licenciada, con detergente enzimático, ¿no? Este, por ejemplo, es un instrumental con un lumen ciego. También nos dijeron, está limpio. Lo abrimos, lo desarticulamos, lo, le- ¿qué lo, ¿cómo hacemos nosotros? Claro que el agua oxigenada también corroe, ¿no? Le echamos agua oxigenada y salieron, pero burbujas, ¿no? Entonces, lo lavamos, lo volvimos a echar agua oxigenada y mire cómo salía la sangre. Y con eso se opera, ¿no? Miren la sangre.
Muy bien, hay reglas generales para verificar el funcionamiento, o sea, la falla funcional ya vamos a verificar. Lubricar y armar todos los instrumentos antes de realizar cualquier prueba de funcionamiento. Entonces, esas pinzas, esas pinzas laparoscópicas, nosotros lo vamos a empacar eh, desarticuladas, pero después del lavado, nosotros tenemos que lubricarlas y armarlas para constatar que estén funcionando, ¿no? Todo lo armamos. Por eso que el personal que trabaja en central de esterilización tiene que saber armar y desarmar las pinzas. No solamente se trata de lavar, empaquetar, no. Yo les he enseñado cuando llegué a trabajar a Central, lavábamos, las enfermeras de centro quirúrgico lavábamos el instrumental de laparoscópico. Cuando yo ingresé, yo lavaba. Pero como yo iba 3 veces a la semana, entonces no podía ir todos los días, hacía guardias, ¿no? Hacía mañana, hacía guardias. Entonces, a veces lo utilizaban de emergencia y lo tenían que lavar mis colegas. Entonces yo les dije, muy bien, entonces yo voy a capacitar a los técnicos. Los técnicos no tocaban eso, ese instrumental, y los capacité. Entonces, los técnicos están capacitados para lavar. Les enseñé a armar, a desarmar. Me acuerdo que iban siempre las colegas jóvenes, nuevas, que recién ingresaban, y junto con los técnicos les enseñaba yo a armar a ellas y desarmar las pinzas, ¿no? Laparoscópicas. Entonces, hay que lubricar y hay que armar esas pinzas, ¿ya? Asegurar que las uniones de los instrumentos operen suavemente, que el roce no sea duro. Los instrumentos que no son aptos para su uso deben separarse, ¿ya? Siempre consultar el manual del fabricante, debemos de tener el manual, la ficha técnica del instrumental, ¿ya? Para aplicar los métodos de prueba apropiados. Y este es un trabajo de investigación sobre infección del sitio quirúrgico relacionados con instrumentos quirúrgicos contaminados, ¿no? La conclusión es de que se halló relación entre el instrumental quirúrgico contaminado, biofil, corrosión, con la infección de sitio quirúrgico, ¿no? Y, por ejemplo, dando ejemplos de cómo inspeccionar la funcionalidad del equipo, es, por ejemplo, con las tijeras, cortar, ¿no? O con instrumental cortante, ¿no? Cortar. Entonces, la tijera debe cortar toda la extensión, así como todos los instrumentos cortantes, debe de cortar en toda la extensión del filo hasta las puntas, ¿no? Puede ser en prueba, en algodón o látex, y este es un papel especial que son imágenes de Esculap, que tiene un manual muy interesante sobre esto, ¿no? Mire, en todo su filo deben de cortar. Por ejemplo, en las tijeras, el corte debe ser uniforme, las tijeras cerradas no deben desgarrar hilos, las dos tercios las 2/3 partes distales de las hojas de corte de la tijera deberán tener un filo adecuado para realizar el corte. No se debe ejercer fuerza extrema para el corte. Y las tijeras deben de cortar hasta su punta. O sea, si es que no se tiene el papel adecuado, con una gasa también se puede hacer. Y hay que tener cuidado con las tijeras, porque las tijeras cuando uno las abre deben abrirse como la imagen de la derecha, no como la imagen cuando uno lo suelta se abren todas, ¿no? Y siempre recalcando que los instrumentos cuando cumplan con la prueba de corte tendrán que enviarse a reparación o ser dados de baja. Las pinzas, verificar la correcta alineación de los dientes y la punta de las pinzas, sus mandíbulas, ¿no? Y en el armado del material hay que tener un inventario, hay que contar las pinzas. En la central donde yo trabajo hacemos tres conteos de pinzas, ¿no? Primero, una por una, ¿ya? Las tantas pinzas que conformen el set quirúrgico. ¿No? Ahí vamos, muchas veces ese reconocimiento pinza por pinza es seguir memorizando el nombre de las pinzas, ¿no? Luego, en forma general, ¿no?
32 piezas, cuenta. Contar sin agarrar, solamente en el aire, tan las 32 piezas. Volver a contar. Si hay una inconsistencia, llamar a un par, a una segunda persona que puede ser la de las otras zonas para que venga y cuente con nosotros, ¿no? Y ver dónde, porque a veces uno cuenta y llega un momento que está cansada mentalmente y ya no puede más y hay las 32 pinzas, pero uno no cuenta las 32 y no cuenta por decir 33 o 31 o menos o más, ¿no es cierto? Y faltan 10 minutos para terminar, ¿no? Reconocer cada pieza y sus características, disponer las piezas de acuerdo a los tiempos operatorios. Es muy interesante. Yo he adoptado una estrategia educativa al respecto, ¿no? Una estrategia de enseñanza. Yo les llevo a ver cómo se utiliza, porque mucho, la mitad, ¿no? Más de la mitad del personal que trabaja conmigo no ha trabajado en centro quirúrgico, solamente ha trabajado dos personas nada más. Una ha trabajado más y la otra ha trabajado un poco menos, pero ha trabajado en centro quirúrgico. Entonces, el que trabaja en centro quirúrgico conoce para qué sirven las pinzas. Entonces, aquel que conoce para qué sirven las pinzas, ¿no? Y conoce la operación, en qué se va a utilizar, tiene menos errores, ¿no? Por decir, nosotros teníamos muchos errores al empaquetar los nidos de la UCI neonatal. Entonces, como le digo, yo coordino con la jefa del servicio y lo llevo a mi personal a que vea cómo se utiliza. Y ahí nos dijeron, pues no, los nidos no se aprietan con él, o sea, se deforman cuando uno los aprieta, quiere sacar un paquete bonito y lo aprieta y bien ajustadito sale el paquete y sale bonito. No, ¿por qué? Porque esas deformaciones causan úlceras por decúbito en el recién nacido prematuro. Mira. Esa fue una observación que nos hicieron, ¿no? Porque nosotros preguntamos. Y nosotros también le hicimos, les hice una observación, porque ellos sacaban el nido y esperaban ahí con el nido, ¿no? Entonces, si se esteriliza, se saca inmediatamente antes de su uso. No se saca horas antes, ¿no? Muy bien, y este es un estudio, y este es muy interesante sobre el efecto de la higiene de manos y el uso de guantes sobre la limpieza de instrumentos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan con guantes, preparan el equipo con guantes y otras que lo hacen solamente con la mano, ¿no? Y entonces este trabajo, este artículo concluyó de que la inspección, el montaje, la lubricación y el embalaje críticos del instrumental quirúrgico reutilizable se deben realizar utilizando guantes o sin guantes, lavarse las manos cada hora, ¿no? Particularmente a mí no me gusta utilizar guantes. ¿Por qué? Porque el guante que utilizo, el guante quirúrgico, tengo que lavarlo. ¿Por qué? Porque el guante quirúrgico tiene talco y el talco puede ser causa de dehiscencias en las heridas, ¿no? Y nosotros en la esterilización, cuando preparamos, lo dejamos, en el momento que preparamos no nos damos cuenta, pero después que sale el instrumental nos han devuelto set quirúrgicos con manchas blancas, que son las manchas del talco, del guante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Este es un trabajo del año 2016, pero es bien interesante, ¿no? El impacto del uso de diferentes tipos de guantes y manos desnudas para la preparación de instrumentos quirúrgicos limpios. Y la conclusión que llegó fue que no hubo diferencias en las respuestas citotóxicas, o sea, la contaminación respecto al uso de diferentes tipos de guantes y manos desnudas en el manejo de instrumental quirúrgico limpio, lo que podría implicar riesgo iatrogénico, o sea, riesgo en el momento que es por parte de nuestro quehacer, ¿no? Es de destacar que el uso de guantes implica aumento de costos de proceso y generación de residuos y el potencial riesgo alergénico al látex. Muchos de nosotros tenemos alergia al látex, ¿no? Muy bien, un minuto más. Bueno, yo les enseño
a la forma como se prepara la mesa, ¿no? Y cómo deben ir preparados el instrumental. Por ejemplo, nosotros, el equipo de diéresis, las instrumentistas quieren que lo envolvamos en un paquete, ¿no? Dentro de la cubeta, ¿no? Así que le envolvemos encrespado, sus tijeras, su mango de bisturí, sus ondas acanaladas en un paquete, ¿no? Y el resto, por ejemplo, como yo les digo, siempre les hago poner en los extremos, ¿no? Porque lo cruzamos, por decir las piezas, los cruzamos con dos fester, ¿no? Que siempre tiene el equipo, ¿no? Lo preparamos así. Entonces les hago colocar las pinzas hemostáticas en un costado, en un extremo, y la pinza, las portaagujas en el otro. ¿Por qué? Porque es lo primero que sale, ¿no? Sale para ser ubicados en los cuadrantes como ustedes pueden ver ahí. Y bueno, los dejo ya con la ley 29.459, que es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Que debemos de conocer y que nos hace responsables a todos los que manejamos instrumental en dispositivos médicos en todas las instituciones y nuestra responsabilidad al respecto. Muy bien, y esta es la norma. En la norma, en el artículo 139, está eh, la trata sobre el reuso de instrumental descartable, no de un solo uso, ¿no? Prohíbe la reesterilización de dispositivos médicos de un solo uso. Muy bien, dejo de compartir. De repente tengo que hacer una pregunta, un comentario. Uy, está bien interesante. Nos queda la parte del empaque, que ya es un poquito menos, que ustedes más conocen, y luego ya hacemos el proceso de esterilización por calor húmedo la otra semana. ¿Algún comentario? Dejo de compartir y les voy Doctora, a... Sí, sí quería hacerle dos preguntas. muy bien, perfecto. La primera es sobre el tiempo en el que se debería de entregar el instrumental a central de esterilización para poder evitar la formación del biofilm. Inmediatamente. Ustedes han visto ese trabajo de investigación que a los 2 minutos ya empieza, perdón, a las 2 horas ya empieza el biofilm. Ah, ok. ¿Ya? Podría Entonces, ser lo que inmediatamente se, el rango de esas 2 horas, menos. en el lapso de 2 horas ya empieza a formarse el biofilm, Ok. pero en ese lapso de 2 horas ya empieza a sufrir el instrumental, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a quedar, no se va a ver sustancia gruesa por cuando es instrumentada la operación, pero sí hay restos de sangre, de cloruros, de otro tipo de sustancias orgánicas. Entonces, todo eso malora y corroe la capa de pasivado. Entonces, Mm, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, protocolizar entrega inmediata. Ahora, sí, yo sé que ustedes van a decir, pero, licenciada, no tenemos suficiente personal, para que lo lleve inmediatamente. Ahí tienen que eh, coordinar, conversar, sentarse a conversar, pero siempre el fundamento debe ser un fundamento científico, técnico y normativo. Ya, ok. siempre, siempre, siempre. Con eso ustedes tienen la de ganar, ¿no? ¿Y cuál era la Ok. otra pregunta? Sí, la segunda era, mencionó la biocompatibilidad del instrumental, por ejemplo, de titanio, ¿no? Yo quería preguntarle si netamente es de titanio o cómo reconocer si es que no lo fuera, ¿no? Por ejemplo, en algunos instrumentales de traumatología, ¿no? Como placas y tornillos. A ver, Sí, el titanio, para los que tenemos experiencia, podemos reconocer, pero no es fácilmente reconocible. No es fácilmente reconocible, ¿no? Lo vemos con el mismo acabado mate, como si fuera un acero de serie 300.
¿no? Ajá, Que son los más, los que menos se corroen, ¿no? Pero no. ¿Quién nos dice que es de titanio? El que nos vende el implante, ¿no? Que son las empresas que ustedes saben. Creo que teníamos una de las colegas que trabajaba en centro quirúrgico y la colega de esa verde que donde se hace operaciones de traumatología, ¿no? Las empresas llevan sus cajas externas, ¿no? Pero el implante, muchos implantes vienen ya estériles y vienen en su empaque y ahí está determinado con qué tipo, con qué método lo esteriliza. Ya está determinado eso. Ahora, el implante de titanio es, por ser biocompatible, es el más caro. Es el más caro, ¿no? claro. Yo les decía, en la mañana justo estábamos conversando, les decía esos tornillitos, por ejemplo, que no son de titanio, cuestan 300 400 soles. Esos tornillitos, ¿no? Ahora se podrán ustedes imaginar cuánto cuesta una placa. Y esos tornillitos que son de serie 300, ¿ah? Austeníticos, cuestan 300 soles, 400. Imagínense cuánto costará un tornillo de titanio. No me lo puedo imaginar. No, no sé de precios. Evito este, em, saber sobre eso, ¿no? Hay mucho, les diré que en base a eso hay mucho uso de fijadores externos o de utilización de clavos Kirchner, por ejemplo, que son implantes, ¿no? Temporales, pero que son baratos, ¿no? Y a diferencia de las placas, ¿no? Y del instrumental de titanio, ¿no? Entonces, reconocerlos así, de repente te daría una mala información, ¿no? Te daría una mala información. Tú en el momento que se hace la consulta con el traumatólogo, por ejemplo, si eres paciente, él te va a decir, ¿quiere usted clavo Kirchner? ¿Quiere clavo, supongamos, ¿no? Ya dejé de instrumentar hace como 6 años, ¿no? Ya me voy olvidando de muchas cosas. Clavos TENS, clavo Chance, ¿no? Clavos que son de aceros, serie 300, ¿no? O quiere titanio, así te da. Tú dices, y te dice, ¿no? Doctor, ¿cuál es la diferencia? Ah, ya, esto te va diciendo las ventajas y desventajas, ¿no? Y llegas al titanio y te dice es más caro, pero es biocompatible, ¿no? Ujú, Entonces, claro. tendrías que trabajar en ese rubro para reconocerlo. La cirugía traumatológica es una cirugía muy desafiante. El instrumental hasta ahora, no acabo de conocerlo, es diverso y desafiante para el conocimiento, ¿ah? Particular, te lo digo personalmente. Bien, no sé, de repente no he respondido ampliamente tu pregunta, pero esa es mi posición personal y de acuerdo a mi experiencia. Sí, no sé si recuerda que yo le había comentado que trabajo en centro quirúrgico. Entonces, justamente me llamó la atención eso, porque como usted menciona, al ser de ese tipo de material, sí es súper caro. Tengo conocimiento de algunos precios y sí es súper caro, ¿no? Pero pasó que en cierta situación un traumatólogo mencionó, al ver solamente un instrumental, dijo, no es titanio. Entonces, la verdad en ese momento no tuve oportunidad de preguntarle qué vio, qué distinguió, pues para decir, no, eso no es titanio. Y luego ya no tuve oportunidad de conversar con él. Y bueno, me quedé con esa duda y justo como lo mencionaba, eh, quería saber más o menos cuál era esa diferencia, ¿no? Sería bueno, mira, es una pregunta muy interesante. He sido ponente en varios cursos, en diplomados, y esa pregunta no me lo han hecho. Mira, ¿no? Ujú. Y ya no pasa por mis manos, porque eso viene estéril, ¿no? Ya no pasa por mis manos.
Ya en la memoria, la edad, ya no lo recuerdo ya. Lo que sí yo recuerdo mucho es su apariencia. Me llama mucho la atención por el hecho de conocer cómo se produce un instrumental. Me llama la atención mucho la apariencia. Es un instrumental muy pulido. O sea, al ojo, a la vista se ve muy fino, muy pulido, muy exquisito el instrumental. Ajá, Y al tocarlo es un poquito pesado. Eso es lo que yo más sí, recuerdo, ¿no? sí, así es. Pero sería Así. muy bueno, es una pregunta, y te prometo que para la otra clase voy a traerte con fotos como sé hacerlo. Y tú Ok, también pregunta, ¿no? Y ok, yo en estos perfecto. momentos estoy retornando mañana de mis vacaciones, pero tú que tienes a Central llegan muy pocas veces los traumatólogos. Llegan Ah, para que les haga el favor de repente esterilizar algún instrumental que utilizan, ¿no? Una esterilización externa, lo llamamos, ¿no? Pero si tú ah, tienes más contacto, tú como instrumentista con el cirujano, pregúntale. Sería muy ujú, interesante que traigamos esa información. ¿Por qué? Porque Dios no quiera, pero muchas de nosotras vamos a utilizar, ¿no? Vamos a querer que si tenemos de repente, un evento adverso en nuestras vidas, como una fractura, nos pongan un implante de ese material, pues, ¿no? Y para nuestra vida personal, aparte de la profesional, ¿no? Deberíamos de conocer. Yo sé que tú lo ves, pero el resto de repente no trabaja porque me parece, si mal no recuerdo, que tú eres la única que trabaja en sala, el resto no trabaja en ujú. sala. Entonces, sería bueno para todos nosotros saber, ¿no? Yo por mi parte, como te digo, voy a investigar y he dejado ya. He dejado porque el implante viene de frente a sala y viene estéril, ¿no? Hasta ahora sí he esterilizado instrumental, pero no implante. Instrumental de titanio sí. Por eso te digo, es un, es un acabado muy pulido, muy bonito, muy exquisito y es pesado. Yo lo he sentido más pesado que el acero quirúrgico. Vamos a ver. Es Carolina, ¿no? Carolina Sí, es, ¿no? Ah, sí, ya, quería Carolina. preguntar. Muy bonita pregunta, muy interesante. Mira, me vas a hacer leer al respecto. Espero que todo lo que ahora conocen de la clasificación del instrumental les sirva. Sirve para todo. Como les digo, muchas veces nos hacen participar, a veces no queremos, pero nos hacen participar de esos comités de compra. Y nosotros tenemos que tener para el cuidado y para actuar en ese contexto tenemos que tener el conocimiento. Les agradezco bastante. Creo que el próximo domingo tenemos una cita y ya es la última clase que tenemos, ¿no? Espero que todo lo que les voy mostrando, enseñando y que de repente algunos temas no han conocido, lo vayan aplicando, porque no hay cómo eh, conocer y aplicar para afianzar los conocimientos. ¿Ya? Les deseo lo mejor y para esta semana y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.